¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Multiversos en esta jornada. Ahora sí, de día jueves, vamos a estar conversando un poco de historia también, en un repaso por lo que fue la época del parlamentarismo, entre otras informaciones también que vamos a estar entregándole en esta jornada de día jueves. Sí, cielo mayoritariamente nublado, pero con una nube no tan densa. Eso permite que también se sienta un poco el calor que proviene desde el sol y que la temperatura no esté tan baja, porque hoy en la mañana la verdad estaba muy helado y se va a mantener así este fin de semana. Ojo, atención, porque hay pronóstico de lluvia. Como siempre, queremos iniciar con la contingencia, mostrándole nuestros sitios web de los medios UDEC para que usted también pueda informarse, que esté actualizada. Y hasta tu.cl, desde el departamento de prensa, se genera la siguiente noticia que proviene de Diario Concepción. Salud ha realizado 134 fiscalizaciones y ha cursado 7 sumarios por ley de etiquetados en Biobío. La Ley de Composición Nutricional de Alimentos y su publicidad, conocida como Ley de Etiquetados o de Sellos, que busca informar al consumidor el contenido nutricional de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, regular su publicidad, promover hábitos alimenticios saludables y prevenir enfermedades relacionadas con la dieta. Está en constante fiscalización por parte de la Seremía de Salud. 42 controles, 11 en la provincia del Biobío, 27 en la de Concepción y 4 en Leu, resultando solo un sumario en un supermercado, mientras que en 2024 se habían realizado 92 fiscalizaciones que dieron origen a 6 sumarios, 19 en Biobío y arrojaron 2 expedientes, 66 en Concepción, 4 sumarios, todos en supermercados, y Leu 7 inspecciones sin encontrar irregularidades. Las principales causas de los sumarios: falta de sellos, carencia en la descripción de alimentos y de grasas saturadas, entre otros. En caso de que usted vea un alimento que no tiene sello, puede realizar la denuncia correspondiente a la Seremía de Salud, siempre y cuando esto esté en un lugar establecido. Por eso hacemos el llamado también a no comprar en el comercio ambulante, porque no se sabe de dónde proviene ese producto. Ahora hay algunos, por ejemplo, que tienen stickers, que de fábrica no vienen con los sellos, pero sí se le puede añadir un sticker también, y eso ya se cumple con la normativa legal. Esto es en materia de salud. 134 fiscalizaciones, 7 sumarios por ley de etiquetado en la región del Biobío en lo que va del año. Nos vamos hasta Diario Radio UDEC, bien digo.cl, porque se viene un eventazo para los fanáticos y fanáticas de la música: los Bunkers acústicos Unplugged. Los Bunkers en el Teatro Biobío, 11 fechas y tickets agotados. Mucha gente se va a repetir el plato. Yo lo vi en redes sociales y decían, vamos a ir este día, después volvemos este otro día. Hay hartos que están ahí con la expectativa alta de lo que va a ser este show de los Bunkers en el Teatro Biobío. La gira acústica de los Bunkers llega a la tierra donde todo comenzó. Tras el estreno del MTV Unplugged en cines y presentaciones en distintos escenarios de Chile y México, el Teatro Biobío albergará una residencia de 11 fechas entre el jueves 3 y el sábado 19 de julio. 11 fechas. Y vamos a estar ahí también preparándole una nota, material audiovisual de lo que es este retorno de los Bunkers, pero ahora desde otra perspectiva, de una perspectiva acústica, de lo que fue este Unplugged que realizaron con MTV y que va a traer también algunos matices en cuanto a la propuesta, en cuanto a la diferencia, por ejemplo, de la última vez que estuvieron en el estadio Alcaldesa Esterroa Rebolledo. Tenían toda una escenografía que contemplaba, por ejemplo, algunas imágenes LED, el escenario también, pero ahora cambia un poco. Una porque es acústico y otra también porque el escenario es distinto. Va a ser un teatro, con lo que con ello respecta, así que alta expectativa para lo que va a ser este retorno de los Bunkers a la región del Biobío, esta vez con este show acústico. Ahí lo vemos también en las imágenes, parte de lo que fue el MTV Unplugged. Vaya a verlo, vaya a verlo. Y
también en radiodec.cl. Esto va a estar en nuestra edición central en detalle para que usted también lo revise. Proyecto eléctrico Mataquito, municipios del Parque Nacional Longuén evalúan rediseño del trazado en apelación del comité ante el Comité de Ministros. Para que usted lo sepa, hay un proyecto de carretera eléctrica que va desde el Maule y pasa por Biobío. Pasa muy cerca del Parque Nacional Longuén, en específico en la zona de amortiguación del Parque Nacional Longuén. Ahora, ¿cuál es el detalle en esto? Es que en esos sectores hay flora y fauna que se podría ver afectada. Dentro de este comité de ministros, de lo que fue este proceso de aprobación de este proyecto, se llegó a un consenso. Hay ciertas normativas que se tienen que cumplir, hay ciertas indicaciones que se deben cumplir para el desarrollo de este proyecto. Indicaciones medioambientales. Ahora, para la ciudadanía y para los municipios de Hualqui y de Concepción, que al menos son los que tenemos declaraciones, esto no se cumple, no se condice también con el lineamiento de protección de medio ambiente a pesar de que se aprobó el proyecto. Entonces ahí hay un detalle que se está realizando porque desde la ciudadanía también conversamos, por ejemplo, con un dirigente del sector de Longuén. Se mencionó que se van a iniciar procesos legales para poder cambiar el trazado, básicamente, de este proyecto que pasa por la zona de amortiguación del Parque Nacional Longuén. Así que vamos a estar con aquellos detalles también en nuestra edición central a las 20 horas. Le dejamos la invitación para que esté atento y atenta a lo que estamos generando también como prensa, como departamento de prensa acá en nuestro canal y a través de las multiplataformas también. Vamos a ir a revisar parte de las efemérides de esta jornada. Ya está aquí Ahí estaba entonces Jim Morrison. Además, un día como hoy, 3 de julio, se celebra el Día Internacional libre de las bolsas de plásticos. Incluso, hoy, atención ahí, porque Hualpén tiene un hito especial, porque acá inició todo para esta promoción de las comunas libres de bolsas de plástico. Todo eso nace aquí en la región del Biobío. Hualpén fue la comuna pionera en aquel trabajo en particular, sobre todo en lo que es tener lugares más resilientes, más sustentables. Aunque todavía se utilizan las bolsas de plástico, es una normativa que la verdad es bastante borrosa en el cuanto de que no se aplica tanto al pie de la letra, sino que también se modifica, se va variando de acuerdo a los locales, porque hay unos que sí lo cumplen y hay otros que no lo cumplen, pero tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ser comunas, países, territorios más sustentables, y considerando, por ejemplo, que el aumento de la cantidad de bolsas de plástico también ha significado un daño al medio ambiente, quizás no tan visible, porque acá en nuestro entorno no vemos bolsas de plástico en el suelo siempre, pero si usted googlea mares contaminados por plástico, va a haber una cantidad de bolsas de plástico. Hay algunos sectores que están completamente, literalmente completamente basura. Solo por todos lados hay basura. Así que, bueno, la invitación también es que desde nuestras perspectivas podamos aportar también en esta jornada. Otra efeméride también, el día entonces libre de bolsas de plástico. Y ya está con nosotros, como cada día jueves, doctora Laura Benedetti, docente en Historia de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Matías. Muchas gracias. Doctora, lo habíamos conversado también un poquito la semana pasada, lo dije también aquí en la previa cuando estábamos revisando la contingencia. Vamos a hablar del parlamentarismo, pero primero queremos que nos haga un contexto, que nos sitúe también para poder comprender lo que va a ser parte de esta jornada. Bueno, debemos pensar que tras la abdicación de O'Higgins se inaugura en Chile una fase que se denomina ensayos constitucionales, desde 1823. Y efectivamente son pruebas de distintas formas de construir y administrar un Estado naciente. Y ahí vamos a encontrar 3 ensayos, al menos los de mayor importancia, que se manifiestan en constituciones y en leyes. La Constitución moralista, que poco o nada tenía que ver con la idiosincrasia nacional.
las leyes federales que buscaban imitar a Estados Unidos y la Constitución Liberal de 1828, que era una constitución, y es una constitución, como dice Gabriel Salazar, la única fruto de una asamblea de ciudadanos. Esa constitución liberal es suprimida tras la Revolución Pelucona, que va a llevar a este bando conservador al poder en 1830 y de cuyos gobernantes, particularmente durante el gobierno de José Joaquín Prieto, se redacta la Constitución de 1833, una constitución que para algunos, entendiendo que la historia es una interpretación, es la que le ha dado forma y estabilidad a nuestro desarrollo político institucional. Para otros, una constitución autoritaria, que si bien consagra la división de los poderes del Estado, hace del poder ejecutivo el poder más fuerte, el resorte de la máquina, un poco parafraseando a Diego Portales, que no es el redactor de la Constitución, porque muchos dicen, la Constitución de Portales. No, Portales no es el redactor de la Constitución, se dice que sus ideas de un presidencialismo o de un poder ejecutivo fuerte están en sintonía con lo que él concebía, ¿cierto?, como poder y como práctica política. Ahora, debemos pensar que Chile establece una división de los poderes del Estado, pero con un poder ejecutivo muy robusto, en el sentido que es un poder que goza de facultades extraordinarias durante gran parte del siglo XIX, y en el cual el poder legislativo, compuesto por senadores y diputados, tiene algunas facultades, como por ejemplo las leyes periódicas, fundamentalmente las vinculadas al presupuesto de la nación. Ahora, en este transcurso del siglo XIX van influyendo ideológicamente, sobre todo en los sectores liberales, que se evidencian con más fuerza en Chile desde 1849, ciertas ideas vinculadas al mundo anglosajón y principalmente a las tendencias parlamentaristas, un poco imitando al modelo inglés. Entonces lo que vamos a tener en Chile es un sistema presidencial donde el jefe de gobierno y el jefe de Estado son la misma persona, son el presidente de la República, pero que en la práctica, podríamos decir, en la convivencia al interior del Poder Legislativo, se va asumiendo esta idea de que es necesario contrarrestar al poder del presidente de la República. Y entonces se van a ir formulando propuestas de modificar algunos aspectos de la Constitución de 1833, de tal manera que el poder legislativo, representado en el Congreso Nacional, pueda ir incidiendo de mayor manera en las decisiones políticas, pero nunca desplaza al Poder Ejecutivo. Por eso es que en realidad el parlamentarismo en Chile se habla de un parlamentarismo a la chilena. Claro. Ya es como una interpretación y una aplicación del parlamentarismo clásico, pero de acuerdo a nuestra realidad. Nunca hubo una constitución parlamentarista. La constitución seguía siendo presidencialista, pero se dieron prácticas que de alguna manera fueron categorizaron dentro de... Claro, y fueron una como chilenización una chilenización basado más en la práctica. A los Chilean Way, que alguien dice que es muy propio de nuestra idiosincrasia, lo mismo pasó desde 1891 hasta 1925, pero que eso se prepara desde 1870, cuando se prohíbe, por ejemplo, la reelección presidencial, se permite que para tomar decisiones en el Congreso se reduce el quórum para tomar decisiones. Entonces se fueron limitando paulatinamente las atribuciones también del presidente y haciendo que el Congreso fuera implementando estas prácticas. Doctora, y con respecto también a este proceso que se estaba dando, también había un proceso de conflicto interno acá, dentro del mismo país, o sea, en paralelo. Claro, debemos pensar que el siglo XIX no solamente es la construcción de la nación, la organización de la república, es también un periodo de profundas transformaciones, tanto en lo que nosotros podríamos denominar las prácticas políticas, que si bien es cierto se establece el voto censitario,
Después se universaliza el voto en 1874, pero sigue siendo solamente para los hombres que sepan leer. Hay transformaciones económicas. El siglo XIX está marcado también por el desarrollo de guerras civiles. Y también está el quiebre al interior de una élite gobernante que finalmente es lo que va a llevar a la guerra civil de 1890 a 1891. Un episodio y un conflicto que se ha abordado desde, por ejemplo, lo político, desde lo económico, pero que no se ha abordado desde las profundas fracturas que dejó en la sociedad chilena. Ahí hay un quiebre no solamente de la tradición institucional, sino también se hizo una verdadera purga de, por ejemplo, los simpatizantes de Balmaceda. Y eso también marca, sobre todo en nuestra ciudad, que al parecer sería una ciudad balmacedista. Entonces, eso ahí lo dejo como tema. Para ir abordando más adelante, que es parte de lo que cuando conversamos estos hitos históricos se abren aristas, así que mire, desde ya para que usted también vaya conectando los puntos. Claro. Consultarle también por cómo funcionaba este parlamentarismo a la chilena, porque ¿qué pasa si había un empate? ¿Cómo se decidía también ahí en caso de que las decisiones estuviesen un poco más divididas? ¿Quién era el encargado de finalmente o cómo se lograban llegar a un acuerdo? Bueno, una de las características, nosotros lo mencionamos, es que se basaba en prácticas. Entonces, durante este periodo de parlamentarismo a la chilena, sigue existiendo la figura del presidente. El presidente no se desplaza por un primer ministro, por un canciller, pensando el caso alemán, ¿ya? Por ejemplo. Lo que se dan son prácticas al interior del Congreso Nacional, como por ejemplo una que se llama la rotativa ministerial. Un ministro, y nosotros lo hemos visto en nuestra historia reciente, es acusado o interpelado por el Congreso, da cuenta y en solidaridad los otros ministros renuncian. Entonces eso explica, ¿cierto?, una rotativa como una forma de ir limitando tal vez este presidencialismo. Otra práctica... ¿Y era muy común? Era muy común. De hecho, hay 13, hay una estadística, se hace una estadística de esas rotativas ministeriales. Entonces nosotros tenemos que pensar lo que significaba, por ejemplo, que sacaran permanentemente a los ministros. Claro. No hay ningún proyecto que se pueda consolidar. Otra práctica, y tal vez... un ejemplo de ello es que una ley se podría demorar 20 años en su aprobación, es lo que se llama la inexistencia de la clausura de debate. No se llegaba a acuerdo, entonces quedaba abierto el tema y las leyes podían dormir hasta 20 años. Y claro, eso va a explicar por qué después cuando ocurre el ruido de sable, rápidamente se despachan leyes que estaban dormidas hace bastante tiempo. Pero principalmente yo me atrevería a decir que esos eran los dos prácticas más comunes, la rotativa ministerial, la inexistencia de la clausura de debate y otras prácticas que eran muy propias de Chile como el cohecho. Eso mismo, el intervencionismo electoral. Iba a preguntarle, me leyó la mente. El intervencionismo electoral, y eso que no tengo la muela, sí. Estamos conectados ahí. El intervencionismo electoral siempre se dio en Chile, y voy a ser enfática, en este Chile del siglo XIX el intervencionismo se daba, por ejemplo, desde el comprobar el hecho de que sabías leer y escribir. Ya, no sé, pues si te pasaban una Biblia en alemán gótico, difícilmente claro, alguien podría demostrar que leía con fluidez. El robo de los votos, la compra de votos. Por eso es que después eso, en los años 20 en Chile, se va a criminalizar. El cohecho es un delito, ¿ya? Claro. Pero eso era muy común, era muy común. Y esto de que se robaban los votos, aparte que el sistema electoral era un sistema bastante anquilosado. En algún momento se dejaba la distribución de los votos a los partidos políticos, a las alianzas. Entonces el fraude claro, era algo permanente. Claro, o sea, era la norma, la acusación constitucional para sacar a los ministros y el cohecho con el intervencionismo electoral. Además tenemos que pensar que existía una figura que paulatinamente en el siglo XX, yo me atrevería a decir, y espero que esto se mantenga así en nuestra cultura política, existía el cacicazgo, estos caciques políticos, de ahí viene el nombre, que con el paso del tiempo se ha retrocedido y de alguna manera nosotros nos jactábamos
que no tenemos esas prácticas como nuestro país vecino. Claro. Entonces era algo que nos hace ser orgullosos, decir que aquí no existe el cacicazgo. ¿Qué roles jugaron, por ejemplo, Jorge Montt, Arturo Alessandri en este tema del parlamentarismo? Bueno, Jorge Montt, él asume, él es un presidente propio del parlamentarismo en la chilena, así como Ramón Barros Luco, ¿ya? Qué rico. Y de hecho, bueno, el sándwich viene, ¿cierto?, Sí, por los de su gustos. nombre. Ellos siguen siendo presidentes de la República y aquí el punto de inflexión es Alessandri, porque Alessandri, un personaje muy estudiado por la historiografía nacional, el León de Tarapacá, un caudillo, él de alguna manera su Él proyecto... fue el de la reforma de los maceteros, ¿no? No, ese es el padre. Palma, sí, Palma es Palma, el sí. de este parlamentarismo, Sí. y Rodríguez el de la reforma macetera. Ya. Entonces, Arturo Alessandri Palma, él de alguna manera encarna lo que en esa época es el progresismo. Es la primera campaña política, me atrevería a decir, moderna, así que también ahí se lo dejo a los medios de comunicación del siglo XX. Va a ocupar una canción de moda, El Cielito Lindo, la adapta para su campaña política, ocupa la radio. Y él, en su programa de gobierno, de alguna manera, está el poner fin al parlamentarismo, porque en definitiva lo que, con estas prácticas de la inexistencia de la clausura de debate, la obstrucción parlamentaria, impide avanzar, impide la aprobación de leyes para solucionar situaciones en este Chile que está marcado por la cuestión social. Entonces Alessandri dice fin al parlamentarismo y fin a la cuestión social por la vía legal. Pero él mismo se ve enfrentado a esos propios vicios del parlamentarismo, de un Congreso dormido que se le presenta en la caricatura política. Pero hay que ser justo también, las primeras leyes sociales, y lo digo porque a mí me interesa el tema, se aprueban durante este periodo parlamentario. Y ahí también, ¿cómo reaccionaba la ciudadanía? Recordar que en este tiempo había mucho letrado, lo comentamos anteriormente, mucho analfabeto también. Y eso era muy fácil, era muy fácil de manipular, considerando también que estaba recién el tema del voto universal masculino. ¿Cómo reaccionaba también un poco la ciudadanía ante normativas legales que eran prácticamente décadas de poder ver a que se desarrollara algo? O sea, un desarrollo muy entrampado del país. Bueno, aquí debemos ser justos en mencionar que si bien esa es la realidad en el Congreso, donde hay una obstrucción parlamentaria, donde sabemos que el Ejecutivo se ve afectado por la rotativa ministerial, de manera paralela a eso tenemos un movimiento obrero muy organizado, que va creciendo. Por lo tanto, con este voto universal masculino, es el espacio propicio para que se organicen y se vayan haciendo visibles las propuestas políticas desde el mundo obrero y para el mundo obrero. Es curioso decirlo, pero en Chile el mundo obrero va a levantar como candidato presidencial a un médico, ¿ya? En los años 20. Por lo tanto, desde el mundo obrero van a venir las primeras críticas y las primeras reacciones también. No olvidemos que figuras como Malaquías Concha, que es muy importante para nuestra historia regional, el propio Luis Emilio Recabarren, le hacen un guiño y ellos toman la bandera de este movimiento obrero, que no solamente van a pedir educación, van a pedir reformas profundas en la institucionalidad. Y también van a exigir y van a dar cuenta también de un cambio y de una conciencia mucho más politizada en estos sectores. Y ahí el paso de los años, ya también, bueno, la llegada de Alessandri, el paso también ya de la llegada de los procesos constitucionales, ¿hubo algún cambio considerando ya que existía este antecedente del intervencionismo, del cohecho, de las acusaciones constitucionales? ¿Qué cosas, por ejemplo, se mantuvieron hacia el futuro y qué cosas cambiaron? Bueno, de alguna manera el ruido de sables de 1924 fue el punto de inflexión. Este ruido de sables va a marcar la primera intervención militar en el siglo XX,
buscando y con un discurso de restauración, de fomento de la nación, de preocupación también por los sectores populares, y eso explica, por ejemplo, cómo a la legislación social existente que data desde 1904 en adelante, 1906, vivienda obrera, se va a crear, por ejemplo, el seguro obrero, respondiendo un poco y en parte a esa demanda de los sectores obreros, que también va a generar mucha controversia, ¿ya? Hay que decirlo, no es la solución completa, no es la paz social. Sin embargo, de alguna manera, la legislación social que se aprueba, posteriormente la Constitución del 25, un código laboral que se va a aprobar, que se va a implementar en los años 30, va a ir configurando una nueva institucionalidad amparada también en la emergencia de nuevos partidos políticos y en cómo el proyecto de una élite tradicional del siglo XIX, de una oligarquía, se va a ver cuestionada, por ejemplo, con la Gran Depresión. La Constitución del 25, que va a regir, ¿cierto?, en nuestro país hasta 1973, inaugura lo que podemos denominar un Estado con compromiso social. No podemos hablar de que establece un Estado del bienestar en un sentido completo, pero sí con responsabilidad social. Por lo tanto, ese ya es un guiño, un muy buen guiño, a un cambio con respecto al Estado liberal. Vamos a tener también una tradición obrera vinculada a la primera central, que es la Federación Obrera de Chile. Y dentro del mundo obrero vamos a identificar distintas tendencias. Los sindicatos propiamente tal, la continuidad de las sociedades mutualistas vinculadas a los sectores artesanales, al obrerismo ilustrado. Vamos a tener también la adopción de nuevas ideologías que se van a plasmar dentro de este mundo obrero y que va a explicar su heterogeneidad, como por ejemplo del anarquismo, que en Chile sí existió, la organización del propio Partido Comunista, después de los años 30 el Partido Socialista. Entonces, de alguna manera, este cambio con la Constitución de 1925 no solamente es un triunfo desde el punto de vista institucional de un Estado que adquiere compromiso social, sino que dentro del mundo popular el mundo obrero va en ascenso. Y eso explica por qué, por ejemplo, a finales de los años 30, en la elección de Pedro Aguirre Cerda, se habla, además de los partidos políticos, de la Central de Trabajadores de Chile, como un componente más dentro de un proyecto. Y de todo esto que hemos abordado, desde la perspectiva de la ciudadanía, desde la perspectiva de quienes estaban en el Parlamento, de quienes estaban en la presidencia, ¿cómo era también la conexión con la ciudadanía en general? Hasta el día de hoy se sigue criticando que hay ciertos políticos, parlamentarios, que no tienen una conexión con los territorios, con los lugares de donde son electos o de donde están haciendo la gobernanza local, alcaldes, alcaldesas, etc. Hoy en día existe esa crítica, pero en aquella época era mucho más marcada la diferencia, según lo que dicen algunos autores también, lo elitista, lo oligarca, claro. Era algo que era una tónica. Yo me atrevería a decir que es un resabio, que claro, tiene nuevos tintes actualmente, pero... pero hay algo similar. Bueno, yo creo que el cacicazgo nunca se eliminó, ¿ya? Y eso explica por qué figuras clave, desde el abuelo, el bisabuelo, siempre fueron... quienes terminaron siendo electos, ¿no? Claro. Entonces, yo me atrevería a decir que a pesar de las transformaciones, a pesar de la sanción, por ejemplo, al cohecho, la figura del cacique político tal vez no es tan marcada como en otros países, pero está. La importancia de estas alianzas de familia, como muy propio de América Latina, está. Dentro de ese escenario, debemos pensar que los partidos políticos hacen un interesante trabajo a partir de organizaciones que son claves, como por ejemplo un partido conservador, un partido más vinculado con la Iglesia Católica, va a seguir ocupando el púlpito para la difusión de las ideas, y los otros partidos políticos también van a tener como sus grupos de interés.
Nosotros nos olvidamos que el Partido Radical era o fue históricamente el partido de los profesores, ya hasta la primera mitad del siglo XX, de los trabajadores ferroviarios, al menos de del segmento más administrativo, y cómo los otros partidos también van a ir ampliando su radio de acción, también a partir de las organizaciones y las federaciones obreras. ¿Y cómo era también un poco el rol de quienes estaban en esa lucha en aquella época, también de educar al pueblo? Porque se estaba, lo mencionamos, se estaba ya instaurando, bueno, se instauró, pero de a poco. Claro, la ley de instrucción primaria. Claro, exacto, lo del sistema también universal de voto masculino, si bien inician un año, pero es algo paulatino. Es paulatino, porque se tiene que ir trabajando. Entonces ahí también había un rol educativo y habían algunos que quizás hasta el día de hoy, por eso hay cosas que uno la ve y dice hasta el día de hoy no conviene quizás educar a con ciertos contenidos a cierto sector de la población, porque se genera también ahí quizás un cruce de datos que no le conviene a cierto grupo. Entonces, en esa época, y considerando también lo presente, hagamos ahí un símil, ¿cómo se desarrollaba todo esto, considerando que habían algunos que impulsaban estos procesos educativos para que la población tuviese, un, acceso a la información y dos, también votar consciente, que hoy en día estamos viendo campañas del voto informado, o sea, hasta el día de hoy continuamos hablando de este tema? Bueno, yo me atrevería a decir que el tema de la educación va a ser clave en el siglo XX. Los rituales cívicos, como más allá de los desfiles, está muy presente en el sistema educativo nacional en gran parte del siglo XX. Por lo tanto, la importancia que se le da a los valores de patria, nacionalidad, está ahí presente. Y sobre todo hay una práctica que tal vez no ha sido tan estudiada en la historia de Chile, pero es muy simbólica y por eso que se ha visto en algunas campañas del siglo XX, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que son las giras de los candidatos presidenciales en tren. Ya. Eso, ampliamente cubierto por la prensa, va a marcar un poco la unión y en forma simbólica del candidato con los territorios. No, el candidato tanto va a ir a la estación de San Rosendo, entonces la cantidad de gente que lo espera. Claro. Y la prensa ahí es muy decidora y nos permite hacer toda una reconstrucción histórica del simbolismo que tiene, y por eso hay que estar atentos a las próximas elecciones al uso del ferrocarril como parte de recorrer Chile de norte a sur. Y el boca a boca también en esa época, claro, había mucho... Y la radio, a veces se nos olvida que la radio es el medio de comunicación masivo hasta los años 70, yo diría, en Chile. Si bien la televisión llega en los años 60, pero es la radio el medio de difusión por excelencia. Y en todo esto que estaba ocurriendo, bueno, surgen movimientos opuestos, que eran oposición a lo que estaba sucediendo con este parlamentarismo, con todo el contexto también, específicamente en Santiago o Valparaíso. Pero ¿qué ocurre también acá en Concepción? ¿Cómo dialogaban quizás estas regiones que tenían un poco más de involucración en lo que es ya la economía? Porque sabemos que en ese tiempo habían otras regiones que no tenían polos de desarrollo, sino que también eran regiones ganaderas, eran regiones agropecuarias, pero no con tanta industria. Santiago, Valparaíso, Concepción, el norte también, con mucha industria en aquella época. Bueno, es llamativo encontrar que vamos a tener a estas federaciones obreras en Magallanes, ¿ya? Y que van a experimentar sus propios dramas, van a experimentar su propia dinámica un tanto distinta, pero no menos sangrienta en términos de oposición. Tal vez las zonas menos estudiadas han sido las zonas de lo que llamamos el Valle Central, donde al parecer el latifundio, ¿cierto?, seguía manteniendo esta pax rural y que el levantamiento de Ranquil marca también un punto de inflexión y de emergencia de la cuestión campesina. Efectivamente, el tema campesino no está dormido y Ranquil ahí marca la bandera roja para decirle a la clase gobernante: algo está pasando en el campo. Parece que la subversión está llegando también al campo. Sí, porque sangrienta, nos referimos a que
En esta época, claro, la matanza de la Escuela Santa María, nos quedamos con aquella, pero ya hemos conversado también en otras ocasiones, se lo recordamos a la gente, que esto no fue lo único. O sea, claro, fue una de las que más simbólicas fue y de las que más se estudian, pero ocurrió esto en diversos lugares del país. Claro, Santa María de Iquique marca el primer ciclo, parafraseando al historiador Eduardo Deves, el primer ciclo de huelga. Pero de ahí en adelante vamos a encontrar muchas otras huelgas en contextos distintos. Por ejemplo, la huelga de Lota, la de 1920, la huelga grande, Magallanes, también la masacre a finales de los años 10. Y así vamos a ir, La Coruña, 1923. Entonces, el movimiento obrero es un movimiento, es una orgánica en ascenso. Eso es como... Porque los pobladores no es que estén ausentes en el siglo XX, es que es en otro escenario. Doctora, y si hay algo que hemos aprendido en nuestros espacios de conversación, es que se analizan estos contextos políticos, lo que ocurrió en aquellas épocas, pero que hay mucho de lo cual se repite. Se va repitiendo actualmente, y en aquella época, por lo que hemos escuchado, había fragmentación política, había fragmentación en las instituciones, y eso es mucho de lo que se ve hoy en día. De hecho, los mismos candidatos, candidatas están hablando de reencantar a la gente, reencontrarse con la gente, porque se ha ido alejando un poco al ciudadano civil de la clase política. Y eso es algo de lo que está haciendo propio esta campaña. ¿Cuáles, por ejemplo, considerando aquello, son una de las similitudes quizás en este proceso ya que estamos viviendo de elecciones parlamentarias y de elecciones presidenciales en comparación a lo que fue también aquella época? Bueno, uno de los temas centrales es que el periodo que nosotros estábamos conversando, en los años 20, es un periodo de profunda segregación. ¿Ya? De una élite que tiene un proyecto político que se agotó, ¿ya? De una oligarquía absolutamente desconectada con la realidad, y donde desde el mundo popular van a surgir discursos alternativos que interpelan, que van a demandar una respuesta institucional. Donde algunos dicen, ¿cierto?, que se han perdido las bases que unía a la nación chilena. Después, en el siglo XX, vamos a encontrar un discurso que dice que se ha perdido el alma de Chile. Entonces, yo me atrevería a decir, en la típica disyuntiva, si la historia es lineal o es cíclica, que cuando una sociedad está en crisis, cuando existe un agotamiento de un proyecto político país, se generan estas fragmentaciones que más allá de interpretar, no sé, octubre del año 2019, sino que es un síntoma de algo. Y ese síntoma es cuál es el proyecto país. Porque si en 1920 lo que está en crisis es un proyecto político de una élite que experimentó una fase de oro, claro, en 1920, 1924 se marcó el ascenso de nuevos sectores políticos, que son los sectores medios. Y ahí ese es el fenómeno del siglo XX. Entonces tendríamos que preguntarnos ahora, primero, si los partidos políticos actuales son representativos de las demandas de una ciudadanía. Pensemos en qué pasa en el transcurso del siglo XX, siglo XIX, siglo XX. Partidos políticos que desaparecen, se fusionan, crean otros, luego dan origen, ¿cierto?, pensando solo en el caso de la derecha, a nuevas derechas que a su vez hoy día también se fragmentan. Claro, no solo está en palabras de los candidaturas, en algunos casos, dividido el país, sino que también lo que representa un mundo político actualmente es un mundo dividido. Exacto. Hay dos cargas, o sea, hay dos mundos opuestos, pero dentro de esos mundos hay submundos también. Y eso estamos viendo. Entonces,
bueno, parte de lo que va a ser este camino ahora en adelante, para que usted también, mire, con este análisis que estamos haciendo histórico, lo pueda ir comparando en relación, porque si no tenemos memoria y si no aprendemos de lo que pasó, entonces... No podemos comprender lo que somos hoy. Exacto. Y un aspecto importante, que estos años 20, esta nueva... Desde 1924 en adelante, se dan importantes avances institucionales pensando en cómo mejorar las condiciones de vida de los chilenos y chilenas. Entonces ese va a ser tema de otro programa que se viene pronto. Ahí estamos, entonces... Gracias, doctora, por estar con nosotros en esta jornada, también por dejarnos esos pequeños tips para que usted también en la casa vaya vinculando todas estas conversaciones, porque hemos hablado de muchas cosas y si usted podrá notarlo, hay harto que se repite. La huelga de Lota, por ejemplo, estuvimos hablando de las huelgas también. Exacto. Estuvimos hablando de algunos gobiernos en particular que fueron de este periodo y así vamos a seguir desglosando más adelante en estos espacios de cada día jueves de conversación y análisis histórico junto a la doctora Laura Benedetti. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Matías. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiversos. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Soy Soledad Oneto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa: la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. Las noticias de la región del Biobío en un solo programa. TVU Noticias Edición Central. De lunes a sábado en vivo a las 20 horas. Correcto. 80.000 niños sufren quemaduras cada año y se dice que el 10% de esos niños necesitan rehabilitación. Es decir, está ese dato ahí de que necesitan rehabilitarse de una cicatriz. 1 de cada 10 niños, o sea, de los niños que se queman, 1 a lo menos necesita un tratamiento. Y nosotros nos hemos dado cuenta hoy día, con la llegada de Coaniquem, que del total de niños que estamos atendiendo, solamente el 35% de esos niños estaba en tratamiento de su cicatriz. Alma, déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho, volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero, déjame
sea un sueño. De lunes a viernes. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, matinal, siempre juntos, el matinal de TVU. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué el cielo es azul? ¿Sabía usted por qué el cielo es azul? Esto es producto de un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh. La luz solar está compuesta por todos los colores del espectro visible y cuando esta luz se llega a la atmósfera terrestre choca con las moléculas del aire y la luz azul, al tener una longitud de onda más corta, se dispersa más fácilmente en todas las direcciones, haciendo que el cielo se vea del color azul, entre también otros factores. Por ejemplo, que la luz blanca que vemos en realidad es combinación de todos los colores del arco iris, o sea, no hay... Lo blanco es la combinación de todos los colores del arco iris y cada uno con longitud de onda diferente. Además, tiene relación con el tema atmosférico y su choque con las moléculas de aire, principalmente el nitrógeno y el oxígeno. Así que ahí parte de por qué se ve el cielo azul. También tiene relación con lo que ocurre no solo dentro de nuestro planeta, sino que también... y recordar también, ayer lo mencionábamos, que la razón por la cual nosotros vemos los colores es porque hay un proceso relacionado ahí a la luz y cómo entra también en cómo interactúa con nuestra atmósfera, con nuestros ojos, entre otros detalles. Además, el amanecer y el atardecer, cuando el sol está más cerca al horizonte, la luz viaja a través de una mayor cantidad de atmósfera y que hace que la luz azul se disperse aún más. Y vemos colores rojizos y anaranjados del atardecer. Este detalle también, ojo, porque a veces nosotros vemos el cielo medio rosado, medio morado, y eso tiene relación con que el cielo tiene grados de contaminación. A veces usted le saca una foto y dice, ¡uy, mira qué bonito se ve el cielo! ¿Está morado? ¿Está rosado? Bueno, eso es producto de la contaminación. Un detalle también de lo que está haciendo esta cantidad de gases nocivos que están en el medio ambiente y que generan algunos efectos lindos a la vista, pero que también demuestran el daño por el cual está pasando nuestro entorno. Así que la próxima vez que usted vea el cielo azul, recuerde este dato que le dimos con respecto a la dispersión de Rayleigh, y también la próxima vez que vea el cielo rosado o morado, acuérdese que es producto de la contaminación atmosférica. Y queremos pasar a revisar también parte de lo que es la contingencia internacional cuando revisamos nuestro cielo azulado. Puro Chile es tu cielo azulado. Ahí está, ¿ve? Y está ya la contingencia internacional. La Unión Europea dice estar lista para acuerdo comercial con Estados Unidos. Todo esto producto de esta guerra comercial a la cual le habíamos comentado anteriormente y durante estos días que hemos estado hablando, que ya al menos se están estableciendo tratados. Mercosur busca ampliar mercados en medio de guerra comercial. Atención, porque esto nos importa a nosotros como chilenos. Miles de vuelos por paro de controladores cancelados en Francia. Oye, la ola de calor en Francia. ¿Se imagina un verano en la región del Biobío sobre los 40 grados? ¿Se lo imagina? No, yo no. Yo, la verdad, no sé. Ya yo creo que antes era team invierno. Pero ahora estoy pasando a team verano. Pero con 40 grados prefiero, la verdad, el clima que tenemos hoy y un poquito de frío a estar con 43 grados, la verdad. Lo siento, perdóneme, pero entretener estas temperaturas que tenemos ahora en invierno a tener 43 grados como en Europa, no, una locura. 43 grados es una locura, la gente se desmaya, lo pasa mal. No, es terrible, 43 grados es una locura. Lo bueno es que acá tenemos mar. Imagínense los sectores donde no hay mar, Los Ángeles, Chillán, donde está más lejos. No, ahí imagínense cómo debe ser. Mucho calor, además que están encerrados porque como es valle, acá por lo menos tenemos también la oportunidad de estar en un ambiente donde hay harta corriente de viento, entre otros detalles, pero más de 40 grados es una locura.
Dinamarca hará todo lo posible para que Ucrania entre a la Unión Europea. Incendio en Creta obliga a evacuar miles de personas. Bueno, parte de lo que está ocurriendo, todavía están estos periodos de conflicto, lamentablemente. Sigue ocurriendo lo que está siendo parte del tema del Medio Oriente. Siguen lamentablemente con las complicaciones en Palestina. Cesó entre Irán e Israel, pero en Palestina la situación sigue compleja. Hay una estadística también a nivel internacional que se mencionaba que Palestina tiene la mayor cantidad de niños amputados del mundo. Entonces ahí también no hay que dejar de lado aquello. Todavía esto está ocurriendo en Ucrania también, lo mismo, y también en Palestina. Otros reportajes y análisis, el juicio contra el rapero Diddy, que ha estado dentro de la escena farandulera, de la escena noticiosa internacional. También hay un documental incluso en HBO que habla acerca de lo que fue este caso en particular, pero también la vida del rapero Diddy, que ha estado en este último tiempo dentro del debate, producto de lo que ha sido su juicio, que ya tuvo resolución. Desde Alemania, influencers llaman a la violencia en Somalia. Una investigación de Deutsche Welle y ARD muestra cómo influencers usan sus redes sociales para incitar a la violencia en Somalia. Mire, ¿cuál es la cifra real de muerte en Gaza? Lo que yo le estaba diciendo, según un estudio, hay muchas más muertes en la guerra de las que afirma el Ministerio de Salud que controla Hamas. Milei, el Menem que nadie esperaba, sobre retos del liberalismo en Argentina de cara a las legislativas. Deutsche Welle conversó con cercanos del presidente. Aerolíneas ante el riesgo de volar durante conflictos. Todo esto producto de lo que son estas cancelaciones de los espacios aéreos, los misiles volando, entre otros detalles. Cambiamos de medio de comunicación, nos vamos hasta El País, que también titula con esta conversación entre Trump y Putin sobre la guerra en Ucrania. Mire, Moscú asegura que están preparados para seguir negociando un cese de las hostilidades, pero no están dispuestos a renunciar. Todavía se mantiene este proceso y además Zelensky pide a Europa reforzar la cooperación con Ucrania ante las dudas sobre el apoyo de Estados Unidos. Milei y Lula chocan en Mercosur, lo que estábamos hablando, necesitado de acuerdos para sobrevivir. El presidente argentino amenaza con abandonar el bloque si no se flexibiliza más. Mire, y acá Estados Unidos involucrado en casi todo. Estados Unidos llama a consultas a su embajador interino en Bogotá por declaraciones infundadas del gobierno de Colombia. Mire, Estados Unidos está en todas. El otro día también estaba viendo, a propósito del tema internacional, de lo que está ocurriendo con las cárceles de El Salvador, y hubo un artista que está involucrado en el mundo de la moda que realizó un show de características políticas en un espacio de modelaje que justamente hablaba de cómo se estaba tratando a las personas en las cárceles de El Salvador. Algo también llamativo, distinto, que ocurre en estas redes sociales en estos periodos. Nos vamos hasta BBC a nivel internacional. Doral, la ciudad más venezolana de Estados Unidos, que apoyó a Trump, pero que ahora sufre el impacto de sus políticas migratorias. Una familia también ahí que se dio a conocer que estuvieron parte de un show de Donald Trump, que eran artistas, estaban ahí en un escenario. Hoy sufrió también el tema de una deportación de un familiar y se hizo muy viral ahí en redes sociales. ¿Cómo es el complejo ritual de los budistas tibetanos para encontrar al sucesor del Dalai Lama y qué podría desatar un conflicto con China? Oye, yo estaba leyendo acerca de esto, está bien interesante este tema. Hay muchas cosas que yo no sabía en torno al Dalai Lama y su reencarnación. Hay un tema también ahí de religión. La verdad es que es muy interesante, vaya a leer esa nota. El acelerado crecimiento de los neobancos y su lucha por ganar espacio en los mercados a los bancos tradicionales. Lo que son, acá en Chile nosotros tenemos hartos nuevos bancos virtuales, en particular bancos virtuales, que están ahí también entrando al mercado. Oye, y esta noticia, la verdad, a mí en la mañana me impactó, me dio mucha pena, porque arriba, la de Diogo Jota, el jugador del Liverpool,
ganó la Eurocopa, ganó la Premier League con el Liverpool, estaba haciendo estrella y a los 28 años, en el pic de su carrera, falleció en un accidente automovilístico en España. Se encontraba viajando porque por razones médicas tenía prohibición de viajar en avión y estaba haciendo un viaje en auto y lamentablemente hubo un choque y se incendia este auto y fallece Diogo Jota, de 28 años, y también su hermano menor perdió la vida en el accidente. Qué triste, la verdad. Ha impactado al mundo del fútbol esta noticia por lo que significa la pérdida del jugador, pero también el momento en el que se da esta pérdida. En el pic de su carrera, el esfuerzo que llevó para llegar hasta ahí y trae el recuerdo de otras tragedias, como lo que ocurrió con Emiliano Sala, cuando justamente también iba en una avioneta para firmar en un club de la Premier League, y están esos audios que la verdad son terribles. Los que dicen que la avioneta se va a caer, bueno, se terminó cayendo, así que las tragedias en el fútbol lamentablemente se suma una más, y en este caso es Diogo Jota, que fallece a los 28 años tras este accidente automovilístico. Parte de las noticias que se han tomado la jornada de hoy. Y nosotros, como también cada día jueves, queremos abordar temáticas en torno al mundo de la ciencia, específicamente en torno acerca de lo que está ocurriendo con la astronomía, que nos trae actualizaciones semanales. De hecho, con el Vera Rubin, en un par de años más vamos a tener mayores actualizaciones, así que vamos a estar ahí atentos y atentas. Parte de lo que conversamos también la pasada semana junto a Paul Calderón, candidato a doctor, también divulgador. Cata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. En efecto, el Vera Rubin nos trajo muchas sorpresas la semana pasada, estuvimos hablando un poco de ello. Sí, ahora también el interés ciudadano por la astronomía va a tener un impulso importante, y es por eso que nosotros también tenemos estos espacios para que usted observe el cielo, y es parte de lo que queremos presentarle, un cronograma de lo que va a ser estos eventos astronómicos en el mes de julio. Así es. Cada mes que inicia, siempre de nuevo trae consigo el regalo de poder observar el cielo, y si sabemos en qué fecha y a dónde observar, podemos disfrutar algunos de los eventos que nos trae. Y bueno, estamos iniciando mes, qué mejor ahorita que hablarle un poco de qué es lo que trae el cielo para este mes para nosotros. Ya tuvimos un evento durante la jornada de ayer. Sí, ayer tuvimos la luna creciente, la primera luna creciente, y si salieron anoche a observar, aunque estaba un poco nublado, pudieron ver que la luna nos acompañó cerca del oeste, un poco hacia el norte, pero hacia el oeste, en su fase creciente. Duró como hasta más o menos medianoche y luego se escondió. Así que los que pudieron observarla tuvieron la oportunidad de disfrutar de esa luna creciente. Y hoy tenemos un evento también astronómico, pero no es fácil de observar porque estamos dentro de ella. Y hoy la Tierra se encuentra en su afelio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para hablar un poco de eso, me traje una naranja y me traje un pequeño planeta. El afelio es un punto en la órbita de la Tierra. La Tierra se encuentra orbitando, digamos que esta naranja es el Sol y tenemos nuestra Tierra. La Tierra se encuentra orbitando al Sol, tarda 365 días en hacerlo, pero su órbita no es perfectamente redonda. Tiene una ligera, ¿cómo decirlo?, curva, es una elipse, tiene una excentricidad, es la palabra correcta, que hace que su órbita esté a veces un poquito más cerca y a veces un poquito más lejos. Esa diferencia de distancia tiene nombre. En el punto más cercano es el perihelio, helio por el dios Sol, y el punto más lejano es el afelio, que es el día de hoy. El día de hoy estamos en ese punto, en el punto más lejano. Ahora, ¿qué se sentiría en la Tierra en ese punto tan lejano? La verdad es que no se siente nada. Todos los años pasamos por el afelio y nadie se da cuenta. Y es porque, aunque hay una excentricidad en la órbita, la diferencia no es muy grande. En realidad son unos pocos miles de kilómetros, pero ustedes dirán, pero miles de kilómetros son mucho. Pero también tienen que considerar que la distancia entre el Sol y la Tierra son tan enormes. Esto no está a escala. La Tierra nunca va a ser del tamaño del Sol o de esta naranja. Esto no está a escala. Las distancias son tan enormes que esa pequeña diferencia es casi nada en la órbita con respecto al Sol. Por lo cual,
lo único que se percibiría, si pudiéramos medirlo, tal vez con satélite, una nave espacial, es que la velocidad orbital de la Tierra cambia. Cuando está en el punto más lejano, va más lenta, y cuando está en el punto más cercano, va un poco más rápida. ¿Y la temperatura? Ese es un buen punto. Cuando hablamos la vez pasada de la llegada de las estaciones, que trajimos este modelito que nos mostraba la inclinación de la Tierra con respecto al Sol, dijimos que la inclinación, porque la Tierra no está totalmente derecha, tiene una inclinación en su eje con respecto al Sol, la inclinación es la que se encarga de las estaciones. Ese cambio de distancia no hace mucha diferencia, porque lo que hace es que los rayos solares siguen llegando a la Tierra, solo que llegan unos milisegundos un poco más tarde. Pero el cambio de tiempo o de distancia que recorre la luz no hace que esa luz se disminuya en gran medida. Se necesita mucha distancia para que se vea ese efecto, por lo cual la temperatura no cambia por esa pequeña variación en el afelio y en el perihelio. ¿Qué cambia la temperatura en realidad? Es la inclinación, porque aunque ahorita tenemos frío aquí en el sur, en los países del norte están a 30 grados. 40 grados incluso. 30, 40, exacto. Y ellos también están pasando ahorita por el afelio, o sea que, ¿por qué no tienen ellos temperaturas más bajas? Porque no está causado por eso. Lo único que cambiaría es la velocidad con que la Tierra se desplaza, y necesitaríamos una nave externa a la Tierra para poder determinar esa velocidad. Así que en la Tierra no nos percibimos de eso, pero aún así es importante saber que, bueno, en este momento la Tierra está en su punto más lejano y su mínima velocidad. Pero hay otros fenómenos que sí son observables. Sí. El siguiente fenómeno, y yo sí esta vez tuve que traerme un torpedo, porque no me la sé toda, es para mañana. Mañana el planeta Venus va a estar muy cerca de Urano, tan cerca como a 2.3 grados de separación. Ahora, Urano no es fácil de ver, o sea, a simple vista no lo podríamos ver, pero si tienen un telescopio o un binocular, busquen a Venus. Venus sí va a ser muy brillante, está saliendo ahorita al amanecer, si mal no recuerdo. Si lo ven hacia el este, al amanecer, van a ver una estrella demasiado brillante, que es Venus, y con el telescopio, si apuntan hacia esa estrella, que es Venus, el planeta, van a ver que cerca hay otra estrella más pequeña, como de color azul. Ese es Urano, el planeta Urano. Esto nos ayuda como a conseguir a ese pequeño planeta en el cielo, si no conocemos mucho el cielo, porque Venus nos sirve de guía. Es un acercamiento bastante interesante. Luego de eso tenemos el 10, la siguiente luna llena. Vamos a ver qué nombre le colocan a esta luna, porque siempre le colocan un nombre bastante artístico. Pero va a ser que la siguiente luna llena. No tiene mucho de especial esta luna llena, todavía no es ni la más cercana ni la más lejana, pero aún así, para las personas que, por ejemplo, les interesa la agricultura o algo, les importa mucho el saber cuándo ocurren las siguientes fases lunares. Casi siempre la llena es bastante interesante. Luego de eso tenemos el 16. El 16, Saturno va a estar a 3,4, 3,6 grados de la Luna. El planeta con los anillos va a estar bastante cerca de la Luna, así que también es un panorama bastante bonito de observar, a ver a la Luna cerca de Saturno. Luego tenemos para el 17, la siguiente fase, que es la cuarto menguante. La Luna comienza a disminuir su brillo de nuevo en su ciclo lunar, para luego llegar a la Luna nueva el 28, la Luna nueva, perdón, el 24. El 24 va a ser la siguiente Luna nueva. Ya de ahí tenemos otro evento bastante interesante en el cielo, y esta vez tiene que ver con Mercurio. Mercurio va a estar a 8 grados de la Luna. Este mes es bastante interesante con respecto a Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, y por estar tan cerca, digamos que está orbitando muy cerca del Sol, por estar tan cerca es difícil de observar, porque siempre está, desde la perspectiva de nosotros, muy cerca del Sol, y si está el Sol presente es de día. Por lo cual solo lo podemos ver unos instantes en el atardecer. Cuando el Sol se esconde justo en el horizonte, aparecería Mercurio cerca del horizonte, o en el amanecer. Pero aún así, según su posición en la órbita, es muy cercano y lo veríamos muy siempre pegado al horizonte. Pero este mes, Mercurio consigue su máxima elongación. ¿Qué quiere decir eso? Que consigue su punto más lejano en su órbita también, algo parecido a lo que está experimentando la Tierra, su punto más lejano. Y en ese instante, cuando el Sol se esconde o está amaneciendo, Mercurio está lo más separado posible del horizonte. Es el instante que tenemos mejor para poder ver Mercurio
desde nuestra perspectiva. Aquí pueden ver que va a estar hacia el oeste, un poco noroeste. Van a conseguir a Mercurio muy cerca del horizonte al atardecer. Apenas se esconda, qué bueno, mira. Sí, apenas se esconda el sol, traten de ver hacia el oeste y van a ver una estrellita más o menos brillante y es el planeta Mercurio. Y como les digo, Mercurio cuesta verlo porque está siempre muy pegado al horizonte, a veces está mucho más abajo. Entonces, Este es el mejor mes para ver a Mercurio. Ah, mira, qué buena. Exacto. Ese grupo de estrellitas que está al lado se llama el pesebre. Es un cúmulo abierto que si observan con binoculares van a ver un enjambre de miles de estrellas y que va a estar muy cerca del planeta Mercurio a la vez. O sea que es un panorama bonito para los que tienen binoculares o telescopios, buscar Mercurio este mes y verlo junto a este cúmulo de estrellas. Ya saben, al atardecer, cuando se esconda el sol, hacia el oeste. Qué buena tener también la imagen aquí de referencia, Sí. para que podamos también orientarnos un poco. Exacto. Ahora, después de eso, viene el 28. Esta conjunción es la más cercana que vamos a tener entre la Luna y un planeta, y ese planeta es el planeta Marte. Va a estar a 0.4 grados, o sea, eso es medio grado en el cielo. O sea que vamos a ver la Luna y una estrellita roja ahí justo al ladito de ella, que es el planeta Marte. Ese también va a ser, yo creo que la conjunción más bonita por ser la más cercana, porque las otras también son bonitas, pero no son tan cercanas como esta. Así que súper recomendado esa conjunción. Y para cerrar el mes, nos queda el último evento astronómico, que es una lluvia de estrellas. Eso va a ser, el máximo de esta lluvia va a ser entre el 30 y el 31, que son las Eta Equáridas. Si conocen un poco el cielo, tienen que buscar la constelación de Acuario, y dentro de esa constelación, cuando salga en el cielo, busquen cielos oscuros fuera de la ciudad a lo mejor posible, van a ver que van a empezar a aparecer una que otra estrellitas. El promedio de estrellas que se puede observar en una noche de esta son como de 20 estrellas fugaces. No son muchas, pero en un cielo oscuro sería un bonito espectáculo. Así que también muy recomendado ver ese evento astronómico. O eso sí, abríguense porque está haciendo frío en la noche. Sí, está haciendo frío, baja Entonces, se esconde el sol y ya... Sí, ya el frío es bastante fuerte, así que normalmente las lluvias de estrellas de invierno no son muy famosas por eso, porque no muchos valientes salen a la noche a quedarse 1, 2, 3 horas afuera observando. No, igual ahora está un poco más nublado, entonces también depende mucho del clima. Sabemos que acá más o menos esa es la tónica en esta fecha, en verano un poco más despejado. En efecto, todos estos eventos son visibles dependiendo de si las nubes lo permiten. Y lamentablemente el invierno para nosotros implica nubes. No tiene nada de malo, gracias a la lluvia y eso, entonces se logra todo lo que tiene que ver luego una buena primavera y unas buenas cosechas. Pero en los eventos astronómicos nos juegan un poquito. Igual, como estamos en vacaciones de invierno, si alguno de ustedes aprovechó de viajar al norte, pues aprovechen los cielos del norte, que esos siempre están despejados. ¿Y cómo ha estado también esta fecha para ustedes? Lo conversábamos también ayer, estuvo ya la primera imagen del Vera Rubin, era ya la novedad, pero más que la novedad, sino cómo ha estado también en torno a lo que significan estos avances científicos, tecnológicos, para la investigación científica, ya con varios días de análisis quizás, con también tiempo para ver la imagen y ver lo que proviene desde el telescopio. Bueno, bastante emocionada, la comunidad astronómica está bastante interesada, ya algunos incluso se están pensando cómo podemos usar estos datos para otras cosas. Hay otras observaciones que se han estado empezando a procesar, porque el telescopio va a seguir observando de aquí en adelante como para mejorar las pruebas, pero apuntan a otras regiones del cielo. Ya, por ejemplo, se vieron unas preliminares por ahí, no públicas, de unas fotos de cúmulos dentro de... Cúmulos son grupitos de estrellas que están muy juntos. Cúmulos que se encuentran dentro de nuestra galaxia y las imágenes son de muy alta calidad, lo que implica que para, por ejemplo, aquellos astrónomos que trabajan en dinámica de cúmulos o en evolución de estos grupos de estrellas en los cúmulos, esos datos van a ser bastante interesantes. Y, por ejemplo, eso no se había barajeado o pensado mucho de usarlo como para estudiar cúmulos. Otros que se están preguntando, bueno, que he escuchado entre los compañeros es, oye, ¿se pueden usar estos datos para detectar basura espacial, por ejemplo? Ya que detecta todo lo que se mueve. Una pregunta interesante. Habría que ver si se pueden utilizar para eso. Con respecto a asteroides, pues están como que maravillados porque con solo 7 noches de observaciones, o sea, 10 horas de observación, consiguió 2.000 asteroides nuevos. Eso es un récord porque en promedio, en un año, con los otros telescopios del mundo, se consiguen 20.000 asteroides, lo que implica al mes
entre 1000 o 2000 asteroides. El Vera Rubin lo hizo en 10 horas. O sea, no tiene precedente en ese aspecto. Así que de aquí a 5 años, la cantidad de asteroides conocidos va a crecer exponencialmente. Y no sé si el instituto que se encarga de catalogarlos le va a dar tiempo de ponerle nombre a todos. O sea, porque es que son muchos. Obviamente siempre le ponen nombres 25, 30 guión algo, o sea, que son de catálogo, números de catálogo, pero aún así va a haber mucho trabajo de aquí en adelante con la llegada de los datos del Vera Rubin. Igual otros telescopios aquí en Chile también están dando de qué hablar. Hace poco el telescopio ALMA presentó imágenes de unas galaxias muy lejanas, dándonos un poco más de entender cómo era la dinámica de estos cuerpos. Y bueno, la astronomía no para, o sea, las investigaciones astronómicas continúan y vamos a seguir teniendo sorpresas. Y obviamente cuando se estrene este gran telescopio que se está construyendo cerca de Antofagasta, van a venir aún más descubrimientos. Y en torno también a lo que es la ciencia ciudadana, el hacer partícipe a la gente, a través de estos eventos también, que quizás ahí generarle ese bichito para que después se pueda ir cultivando y se pueda también transformar en lo que es algún aficionado de la astronomía que considerando que está girando en torno hacia la ciencia pública, quizás el día de mañana pueda hacer un gran aporte para que la comunidad también pueda investigar. Interesante. En ese caso, con respecto al Vera Rubin, ya el Vera Rubin publicó una nueva página web dirigida a la ciencia ciudadana. El objetivo de esto es invitar a las personas, ya sean aficionadas, personas del día a día o astrónomos que estén empezando a aprender, de poder accesar a los datos que ellos están colocando en esa página para descubrir o investigar cosas. Una de las primeras campañas que están haciendo es de asteroides. Quieren colocar una cacería de asteroides abierta al público, a la ciudadanía, para que puedas entrar a los datos del Vera Rubin y comenzar a verificar si lo que se consiguió es un asteroide o no, como para descartar algunas imágenes que no son muy claras, porque aunque el Vera Rubin consiguió muchos asteroides, hay otros objetos que queda como el algoritmo no está seguro si lo es o no lo es. Claro. La ciudadanía podría ayudar en eso, podría detectar a partir de los datos asteroides nuevos de los que está viendo Vera Rubin. Es una de las primeras campañas ciudadanas que el Vera Rubin está llamando. Y tienen ahí otras subsecciones en la página que están en construcción, pero muy probablemente van a traer también nuevas maneras de que la ciudadanía pueda usar estos datos para también hacer ciencia. Probablemente, me imagino que se van a inventar un proyecto de supernova, buscar estas estrellas que de repente explotan, o cualquier otra campaña de búsqueda de objetos dentro de los datos del Vera Rubin. Así que a nivel de ciencia ciudadana también se viene un gran desarrollo, porque ya el Vera Rubin apenas, o sea, están iniciando y ya está dando una ventana para que la ciudadanía se sume a investigar con estos datos, ya que los datos del Vera Rubin van a quedar públicos para todos. Esa es una de las ventajas de ese telescopio. No hay que esperar que suelten los datos o no hay que concursar por los datos, no, los datos van a ser publicados. Paul, queremos agradecerte por tu tiempo, por estar aquí junto a nosotros en esta jornada. Esperamos también la próxima oportunidad para conversar en torno a estos eventos astronómicos y también lo que proviene desde el mundo de la ciencia de la astronomía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Y nosotros nos vamos a separar brevemente, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Multiversos. Desde nuestros orígenes, en la Universidad de Concepción hemos mirado el océano. Gracias al impulso de investigadores visionarios, nuestra comunidad científica ha explorado las profundidades del mar, construyendo conocimiento y formando profesionales e investigadores enfocados en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sustentable de los recursos marinos de nuestro país. Esta tradición marítima, forjada con el trabajo que realizamos desde hace más de 60 años, ha posicionado a la UDEC como la casa de estudios referente a nivel nacional y una institución destacada a nivel internacional. Así lo corrobora el último ranking Shanghái, que nos sitúa en primer lugar en Chile y segundo a nivel latinoamericano en el área de la oceanografía. Hoy, el trabajo realizado por nuestros centros de investigación, INU, INCAR, Copas Coastal y CIO, sumado a los diversos proyectos científicos de colaboración nacional e internacional, serán parte del Instituto Océanos,
una iniciativa institucional que consolida nuestro liderazgo en oceanografía y ciencias del mar, promoviendo la investigación interdisciplinaria, la innovación, la colaboración científica y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que permitan traspasar nuevas fronteras en el conocimiento de nuestros mares y costas. El cuidado y la conservación de los océanos solo se logrará profundizando en su conocimiento, creando y aplicando nuevas tecnologías para su monitoreo y uso sustentable, fomentando una cultura marítima de respeto, conocimiento e inspiración para esta y las próximas generaciones. Este viernes en la noche nos encontramos nuevamente en La Conversa y vamos a conversar sobre los 10 años del título de Chile con la Copa América 2015 y de un libro que trae anécdotas desconocidas de lo que fue esa gesta histórica. No te pierdas este viernes en la noche La Conversa. Y para los que estuvimos ayer transitando por el centro penquista, me imagino que se dio cuenta de la fila que había a las afueras del Teatro Universidad de Concepción y que bueno, nos alegramos por lo que es parte también de estas propuestas que se están haciendo desde la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción y esta recepción del público, y estamos junto a su director ejecutivo Eduardo Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz de estar con ustedes nuevamente acá. Hoy, ayer de la zarzuela a la ópera y estaba repletísimo, con un ambiente espectacular y con también un hito muy importante con respecto a la asistencia de público. Bueno, nosotros como teatro siempre estamos a la búsqueda de estos espacios que se conecta con una gran tradición lírica. Como bien sabemos, Concepción, la región del Biobío, es tierra fértil del arte lírico. Hay muchos artistas con un gran talento y potencial que se están destacando en el desarrollo del arte lírico a nivel nacional y también en otros países del mundo. Y en ese sentido siempre hemos estado vinculados a la producción de ópera y en formatos diferentes como este de Lírica en Primera Fila, donde invitamos al público a asistir a una presentación de pequeño formato de partes de ópera y zarzuela en este caso, pero muy reconocidas por el público que habitualmente escucha ópera y zarzuela. Sí, ahí, bueno, hace un tiempo atrás estuvimos con Elito Diacolén también. Se está generando un espacio ya habitual de este tipo de escenarios acá en el Teatro de la Universidad de Concepción, y también la gente ya lo está identificando. Bueno, y esto ya es una tradición de hace mucho tiempo, pero también se está viendo ese apoyo porque lo mencionamos, incluso con lluvia, ante la adversidad climática, la gente asiste igual, y eso también me imagino que para ustedes les llena un poco el corazón, porque la gente está apoyando a pesar incluso de las condiciones del frío. Quieren ir al teatro y quieren disfrutar de lo que se genera. Sí, como bien tú dices, ha habido una relación histórica, ya un compromiso de la orquesta específicamente con la producción de ópera desde los años 90 aproximadamente, donde la orquesta abordaba muchísimos títulos del repertorio internacional, italiano específicamente. Pero comenzó una nueva línea programática desde el 2023, donde hubo una mirada mucho más interesante hacia la creación lírica nacional,
con el estreno del Corvo, que después de 80 años, su compositor no la pudo ver estrenada y nos hicimos cargo de esta deuda histórica de carácter patrimonial y asumimos la producción del Corvo. Y en esa línea queríamos ir un poco más allá y conectar este género de las artes que incluye un poco todos los lenguajes artísticos. Incluye la danza, la literatura, las artes visuales, la música. ¿Cómo podríamos también realizar un proceso creativo que le hiciera sentido a las personas de acá? ¿Qué es lo que siempre buscamos? Fidelizar, que seamos como un actor importante para nuestra comunidad. Y ahí surge la idea de esta vinculación con el maestro Víctor Hugo Toro, y con él hicimos este gran desafío de producir la ópera Yacolén con una recepción tanto de la crítica como del público que nos tiene sumamente felices. Y también hay que mencionar no solo la ópera, también el teatro. Vamos a estar haciendo un repaso por la cartelera, además también de lo que se está ocurriendo en este mes en particular. Es por eso que estamos ahí abordando lo que está proponiendo también la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción con el teatro, parte del ciclo también de lo que vamos a vivir acá en julio. El año pasado comenzamos a reactivar la cartelera teatral con ese compromiso también que existe de nuestro escenario con las artes escénicas, y en ese sentido vamos a continuar desarrollando una amplia propuesta de teatro. Vamos a tener a Jaime Badel en una propuesta de teatro que tuvo mucho éxito, que está teniendo mucho éxito en Santiago y viene a Concepción. Aquí me bajo yo y se va a estar presentando en nuestro escenario. Recibimos nuevamente a María Izquierdo con Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Tenemos ahora también Los peces no vuelan. En fin, que tenemos unas propuestas que van desde lo más contemporáneo de la dramaturgia nacional hasta propuestas que se conectan con historias regionales y, por supuesto, también otras propuestas que invita a la familia a pasar un momento de acogida en este invierno en el marco de nuestro teatro. Y de celebración también. Pero por supuesto. Porque se viene una fecha conmemorativa durante esta época de julio. La Orquesta Sinfónica está de aniversario y qué mejor que celebrarlo en el escenario del Teatro de la Universidad de Concepción. 73 años de música, de historia, de ir creciendo, construyéndose, repensándose, buscando nuevas maneras de, con frescura, tratar de vincularse tanto con el ámbito creativo como también con los públicos y las exigencias de los públicos. Este gran énfasis de las redes sociales ha traído también una manera nueva de relacionarse de las agrupaciones más tradicionales con los públicos de hoy. Entonces, en ese sentido, han sido muchos desafíos que como orquesta hemos tenido que abordar para hacer una agrupación vigente, necesaria, importante dentro de nuestra comunidad y también dentro del panorama musical nacional. Muchos directores y directoras que han sido parte del crecimiento de esta agrupación, maestros y maestras que han pasado por sus atriles, que aún tienen en su recuerdo los años que pasaron dentro de las filas de la Orquesta Sinfónica y que aportaron también con su profesionalismo a continuar este legado que nos ha dejado esta institución. Y esperamos que la orquesta siga contando con esa gran comunidad ampliada que nos acompaña en cada concierto y que podamos duplicar ese número, llegar a muchas otras personas un poco más allá de las fronteras de nuestro centro de la ciudad. Ahí estamos escuchando también parte de la Fuerza de los Innombrados. Oye, qué bueno que fue... Bueno, qué bueno que son todos los shows también de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Lo de Yacolén yo lo vi a través de nuestro canal. ¿Ah, sí? Sí, lo vi, ahí estábamos, ahí lo estaba viendo. No, espectacular también la propuesta. Qué bueno tener esta oportunidad de poder externalizarlo, porque no solo se queda en el teatro, sino que también parte de lo que son estos ciclos sinfónicos se externalizan a través de nuestro medio de comunicación, con el vínculo con Corcudec, y ahí también es una oportunidad para la gente, para quienes se quedaron sin entrada, porque Yacolén se agotó, pero rapidísimo. Se están agotando las entradas en general rapidísimo, de toda la propuesta de julio, entonces también ahí hay un matiz importante de poder también quedar alojado, eso también para lo que es la posteridad.
Seguro, seguro. Es una gran posibilidad de poder llegar a muchas otras personas que están fuera del país, inclusive. Algunos penquistas que viven en Europa y que están muy atentos a nuestra programación. Sí, es una tremenda oportunidad que ustedes nos permitan abrir esa ventana al resto del mundo. Y ahora también con otra unión, con Festival Vivo Vivo Cine, en este ciclo 25 años que trae también algunas películas históricas que se están dando en estos lunes cinematográficos que la gente echaba mucho de menos. Yo me acuerdo que yo una vez fui, cuando se empezaron a reabrir los lunes cinematográficos post pandemia, me encontré con una familia en ese momento que estaban yendo a comprar su entrada y me decían que echaban mucho de menos los lunes cinematográficos por lo que fue pandemia, obviamente, que en ese proceso de reapertura, cuando lentamente, aunque ya parece como que se nos ha olvidado un poquito, pero paulatinamente fuimos abriendo, reincorporando espacios y la gente echaba mucho de menos los lunes cinematográficos y ahora vamos a tener este ciclo de 25 años como por ejemplo con películas como Amores Perros. Yo en lo particular, para mí es una película que he visto varias veces, lo mencionábamos cuando lo estábamos comentando, hay algunas que vi, otras que no, pero para mí en particular Amores Perros, por ejemplo, Gabriel García Bernal es un clásico, como las otras también que se están presentando. ¿Cómo surge esta unión? ¿Cómo surge este trabajo para llevar estas propuestas cinematográficas? Bueno, siempre estamos buscando alianzas que nos permita dialogar con los públicos que vibran en torno a un lenguaje específico y que nos permitan llegar y fidelizar mucho más la relación con las diferentes comunidades. Y en esa búsqueda surge la posibilidad de entrar a conversar con Bio Bio Cine. Ya habíamos tenido una alianza también con los organizadores del Festival de Lebu, del cine de Lebu, que también fue muy exitoso. Fue como el primer paso también hacia abrir y repensar la programación y la experiencia del cine para que fuera un espacio más significativo para los que nos acompañan todos los lunes a las 19 horas. Y en esta conversación con Bio Bio Cine surge la idea de articular estos ciclos. Primeramente, un ciclo muy exitoso que tuvimos que ampliar, el de Wong Kar-wai, con 5 películas, que fue un éxito tremendo. Tuvimos cerca de 400 personas en cada película. Los conocedores del cine saben que es un número muy atractivo para una presentación, una exhibición de películas. Y ahora comenzamos, como bien tú dices, este ciclo de 25 años, donde incluimos también Taxi para 3, que fue una película que además también está cumpliendo 25 años y una propuesta que estuvimos desarrollando conjuntamente con la Red Nacional de Salas de Cine. Aparte de estas películas que ya tú mencionas, estamos preparando un ciclo que se viene muy interesante de Almodóvar, con 4 películas que de seguro van a continuar cautivando a los amantes del séptimo arte. Funciones programadas para las 19 horas, con disponibilidad para que la gente lo pueda visitar, ¿cierto? Y también la invitación para que sean parte de estos eventos, de lo que se genera, de encontrarse también en todo lo que es esta cartelera, no solo en julio, sino que también durante la temporada, para que la gente esté atenta y atenta, porque las entradas se van muy rápido. Entonces hay que estar también ahí con esa preocupación para no quedarse fuera. En el corazón de la ciudad, en nuestro teatro, podemos encontrar para todos los gustos. Desde el cine, las artes escénicas, la música sinfónica, la música popular. Deberían acercarse, visitarnos y conocer un poco más de nuestra programación. Podríamos revisar el Instagram para ver también la cartelera que está desglosada ahí en el Instagram, para que ustedes también lo puedan ver. Lo teníamos aquí hace unos minutos atrás. Ahí está la cartelera Corcudec en Instagram. Vamos a ir uno por uno para que también usted vaya conociendo de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ya ocurrió. Porque, por ejemplo, 19 horas... Teatro DEC ayer estaba llenísimo, espectacular. Yo iba pasando por ahí en auto y dije, qué bueno, me alegré. Dije, mira la gente, era impresionante. Me gusta cuando ocurre eso, no solo en este evento en particular. Obviamente nosotros tenemos una cercanía, entonces también nos alegramos porque conocemos un poco del trabajo de lo que hace la Corcudec. Entonces, qué lindo, pero me emocionó un poquito ver lo lleno que estaba. Así que esto ya es historia, lamentablemente. Si es que usted se quedó afuera, tiene la posibilidad de ir a otros eventos como lo que va a ocurrir hoy
Cuarteto de cuerdas, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, Noche de Ensueño en el siglo XX, Ravel y Leng. Vamos a tener un cuarteto de nuestra orquesta, un cuarteto de cuerda. Esta formación es una de las agrupaciones de más historia del siglo XVIII. Viene formándose el cuarteto de cuerda y ha sido como una de las agrupaciones que más ha despertado el interés de los compositores y compositoras a través de la historia. Entonces, por eso, tan interesante este programa donde podemos acceder a Alfonso Leng, nuestro compositor chileno, y Maurice Ravel. Son dos compositores emblemáticos del siglo XX que traen una propuesta de cámara, pero llena de colores impresionistas. También tenemos clase magistral trompeta, Ana Romero desde España, dirigida por intérpretes en trompeta vía Google, para que la gente participe. Lunes 7 de julio de 15 a 17 horas en el Teatro de la Universidad de Concepción. Mire, para que la gente participe también. Ha sido súper interesante que los solistas que vienen acá, abrimos la posibilidad de que instrumentistas de todo el país puedan asistir a clases magistrales, y ha sido muy interesante la convocatoria porque llegan instrumentistas de todo Chile a recibir clases con nuestros solistas. Qué bueno, lo que es la magia de la comunicación vía redes sociales, vía hoy en día, mire, vía todo esto que tenemos aquí, este aparato que tenemos, adivine cómo llega, ya no solo a través de la televisión, sino que ahora también a través de la vía del internet, y así también estos eventos. Y qué bonito, porque desde España, mire, tener la posibilidad de estar en otros lugares del mundo, en otros lugares del país, no solo quien imparte en este caso Ana Romero, sino que también quienes se conectan, no necesariamente tienen que estar acá en Concepción, en Chile, sino que en cualquier parte del mundo. También tenemos Amores Perros, lunes 7 de julio a las 19 horas, todo esto parte de este ciclo de los 25 años que habíamos comentado anteriormente, además del programa Sinfónico 5, en aniversario de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, que presenta Puentes Sonoros. Esto va a ser un programa bien especial porque Dainer Tafur Díaz es un director que fue recién nombrado director asistente en la Orquesta Filarmónica de Berlín, y cuando supimos de este nombramiento nos pusimos en contacto con él desde el año pasado, en el 2024, y queríamos provocar su debut en Chile. Y ya es un hecho, Dainer va a estar presentándose en nuestro escenario, haciendo su debut en este programa, con una sinfonía bellísima con Sibelius, la segunda sinfonía de Sibelius, y la posibilidad de tener a esta gran virtuosa de la trompeta, que sí nos acompaña desde España, pero que se presenta por primera vez como solista en una orquesta en nuestro país. Ya había estado en otras ocasiones en el Teatro del Lago y en la Universidad Católica, pero más bien en actividades pedagógicas. Ahora viene como solista frente a nuestra orquesta. O sea, una clase magistral y luego una obra magistral también que usted va a poder disfrutar el día viernes y sábado 11 de julio desde las 19 horas también, para que usted ya vaya anotándolo. Tome nota, y si no, vaya a Instagram Corcudec. Los peces no vuelan, ahí está parte de lo que habíamos mencionado, el 18 de julio a las 19 horas. También vamos a tener la oportunidad de volver a reencontrarnos con estos ciclos de teatro que ya habíamos comentado anteriormente, y también lo que se viene próximamente, más adelante, clase magistral de piano, el arte de la interpretación, 21 de julio. Danor Quintero es uno de los pianistas más destacados chilenos. Ya estuvo con nosotros hace aproximadamente 2 años y vuelve ahora acompañado de Paolo Bortolomeoli, que Paolo Bortolomeoli, como bien sabemos, fue nombrado recientemente director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago en el Teatro Municipal, y ahora viene no solamente como amigo de la casa, sino también con uno de los cargos más importantes a nivel artístico que puede detentar un director, que es precisamente asociarse a esta casa de ópera. Y en este caso van a hacer un programa que ya está despertando muchísimo interés en las personas, porque se une Rachmaninoff con Tchaikovsky, y este es uno de los conciertos de piano más virtuosos y bellos de la historia del arte musical. Bueno, parte de la cartelera, ahí la estamos viendo, la estamos revisando, lo comentamos, pero nosotros también queremos invitarle a usted a que lo revise en detalle,
en el Instagram de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Agradecerle, director, por estar con nosotros. Felicitaciones también por todo el éxito que están teniendo en esta cartelera este año, por el éxito también que viene acumulado del trabajo de los años anteriores, y esperemos que continúe así. La gente lo ha demostrado, a pesar del frío, de la lluvia, está el interés ahí por lo que se produce desde la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Director, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de llegar a muchas otras personas un poco más allá de la butaca de nuestro teatro. Y vamos a estar también con informaciones más adelante, así que esté atento y atenta a nuestras redes sociales si es que no quiere estar ni perderse ningún evento de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Vamos a estar también con algunos detallitos, así que se vienen cositas. Vamos a nosotros a dejarles la invitación para que se mantengan en sintonía, porque queremos ir a revisar parte de lo que está ocurriendo en investigación específicamente relacionado al mundo veterinario. Nosotros queremos agradecerle por su sintonía, por estar con nosotros en esta jornada, y además recordarle que a partir de las 20 horas tenemos una nueva edición de nuestro noticiero central. Así que no se vaya, nosotros nos despedimos, que tenga una muy buena tarde. Y lo que también habíamos conversado hace unos días atrás tiene relación con las bacterias multiresistentes, pero esta vez nos vamos a centrar en una en específico que está afectando a gatos y a canes. Estamos junto con el doctor Dani Fuentes Castillo del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, y queremos hablar de la detección de la cepa de Klebsiella pneumoniae en animales domésticos. Cuéntenos un poquito por qué esta bacteria se considera multiresistente y qué es lo que ha generado alerta. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta Klebsiella pneumoniae es una bacteria que se encuentra en diferentes partes de todos los lugares. La tenemos también en la microbiota de los animales como parte normal de los humanos, de los animales. Pero este es un clon específico que es un linaje secuenciotipo 307. Específicamente, este linaje es considerado de alto riesgo porque generalmente carga bastante resistencia a los antibióticos y también es bien virulento, o sea, tiene la capacidad de generar enfermedades o en humanos o en animales. ¿Qué es un secuenciotipo? Un secuenciotipo es una forma de clasificar las bacterias en cuanto a sus características genómicas. Entonces, con eso, con todos esos datos genómicos que yo puedo tener de una sola cepa bacteriana, yo puedo decir, este pertenece a este secuenciotipo o a este otro. Actualmente, para Klebsiella pneumoniae existen alrededor de 1500 secuenciotipos diferentes, pero son alrededor de 4 los que se consideran linajes de alto riesgo. Dentro de ellos, el 307 que hemos detectado acá. Hemos hablado de lo que significa multiresistente, de cómo los virus y las bacterias están adaptándose ya a esta realidad con la que se convive hoy en día, que es justamente la presencia de antibióticos, la presencia en general también de lo que nosotros consumimos para estos tipos de cuadros, cuando se produce una infección. Ahora, ¿cómo se comporta esto también en las mascotas? Considerando, por ejemplo, quizás, yo tengo mascota, puede haber alguna persona también que tenga ahí alguna mascota, algún perrito, algún gato, y que considere preocupante la situación. ¿Cómo también se está trabajando en esto considerando la multiresistencia de este agente patógeno? Bueno, una de las cosas más importantes es generar información al respecto, o sea, conocer los patógenos que están circulando, cuáles son sus niveles de resistencia y justamente caracterizarlos a nivel, por ejemplo, de secuenciotipo, para poder saber toda la información de ellos. ¿Qué es lo que pasa en los animales? Este tipo de bacterias son consideradas oportunistas. No es que cualquier animal que cargue esta bacteria va a presentar alguna enfermedad, sino que estas bacterias actúan o generan alguna enfermedad cuando el sistema inmunológico de los pacientes está deprimido. Entonces aquí es cuando comienzan los problemas, comienzan algunas infecciones. Y eso pasa tanto en humanos como en animales. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los animales que son recogidos de la calle en particular? Considerando, por ejemplo, mi perrita, se llama Lua, ella la recogimos.
y ella venía ya con unas enfermedades base, entonces tuvo que pasar por un proceso, bueno, hasta el día de hoy todavía la estamos llevando constantemente, hace poco la llevamos al veterinario para que le hicieran un perfil completo de cómo está funcionando su organismo. Pero sabemos que, por ejemplo, hay muchos perritos en situación de calle hoy en día y esos son muchas veces también llevados a centros de albergues por agrupaciones, tratados también cuando tienen algún tipo de accidente. Entonces, cuando un humano se hace responsable de un animal que a lo mejor viene con su sistema inmune y que no sabemos qué tipo también de infección, de enfermedad puede tener, ¿qué es lo que se recomienda considerando este tipo de agentes patógenos que andan ya deambulando? Claro. Bueno, lo más importante acá es siempre una atención veterinaria. O sea, un veterinario tiene que mantener al animal sano y obviamente eso es parte de nuestra labor como tutores. Yo también me considero tutor porque también tengo mis mascotas, entonces llevarlo al veterinario para que nuestras mascotas estén totalmente sanos. De esta forma ellos van a estar más resistentes a este tipo de infecciones. Justamente como tú dices, no sabemos cuáles son los patógenos que podrían estar portando animales que están en la calle. De hecho son portadores de varias bacterias y virus que en algunos casos pueden ser perjudiciales para otras mascotas o incluso para el ser humano. Por lo tanto, siempre es bueno mantener un control sano de los pacientes, en este caso los perros o gatos. Pero esto es transversal, estas bacterias no solamente afectan o pueden colonizar a un paciente que esté sano, que esté enfermo, que esté inmunológicamente deprimido, sino que también están colonizando animales silvestres y eso ya nos ha llamado mucho más la atención y por eso hemos comenzado estas investigaciones para saber de dónde vienen estas bacterias. Este es un proyecto Fondesit que está vigente hasta 2027, llevan un año, sí, ¿cierto?, de trabajo. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Claro, esto se va a extender hasta marzo del 2027. Llevamos un año en donde hemos obtenido muestras de humanos de los hospitales de la región de Ñuble, de infecciones que están causando estas bacterias, de animales domésticos, y fue justamente donde encontramos este brote de Klebsiella pneumoniae ST307, animales silvestres, que es lo que nos llama la atención. Estamos buscando cuáles son los orígenes o cuáles son las fuentes de adquisición de bacterias multiresistentes para los animales silvestres, y también de cursos de agua contaminados de la región de Ñuble. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Estamos secuenciando el genoma completo de todas estas bacterias para poder identificar cuáles son las rutas de diseminación, cuáles son las características de evolución que tienen estas bacterias y cómo se están diseminando entre los humanos, los animales domésticos, los animales silvestres. ¿Hay algún tipo de antibiótico en específico al cual ya se haya notado una resistencia esta bacteria? Este proyecto está enfocado en bacterias que se consideran del grupo de los enterobacterales, o sea, E. coli, Salmonella, Klebsiella, que son las que más nos llaman la atención siempre, que conocemos, pero para nosotros considerarlas de importancia crítica, según la Organización Mundial de la Salud, deben estar resistentes a las cefalosporinas de tercera generación o a los carbapenémicos. Estos antibióticos ya son las últimas alternativas terapéuticas cuando tratamos alguna infección por bacterias resistentes. Y de acuerdo a la secuenciación genómica, esto es aplicado a la biología molecular también. ¿Cómo ha sido aquel proceso de descubrimiento de esta bacteria? O sea, estamos hablando de microorganismos. Desde el descubrimiento hasta ya que se logra secuenciar y poder conocer que hay variaciones, que va cambiando, que está este clon, que se está transformando, que está teniendo también resistencia a los antibióticos. Exactamente. Bueno, este clon lo hemos detectado en muestras de animales domésticos, como estábamos comentando, y lo que nos llamó la atención es que todas estas bacterias que pertenecían a este linaje eran de perros y gatos de la misma región. Mandamos a secuenciar el genoma completo, nos dimos cuenta de que no había ninguna variación en cuanto a su linaje, o sea, era el mismo clon que estaba diseminado. En algunos casos ganó más resistencia a algunos antibióticos, en otros perdió resistencia. Por lo tanto, eso es lo que estamos investigando. Estamos viendo cómo va evolucionando la resistencia antimicrobiana en la región de Ñuble. De acuerdo a los genomas, ¿cierto? De acuerdo al genoma completo. O sea, al cambio de genoma que se va generando. Exactamente. Las bacterias ocupan plásmido, ocupan algunos elementos genéticos móviles para poder adquirir, yo le llamo a veces superpoderes para estar resistente a algunos antibióticos o incluso capacidades de poder infectar de mejor forma. Se llaman factores de virulencia para poder generar alguna enfermedad en humanos o animales. Claro, y ahora sabemos también que esta secuenciación de genomas a veces, no solo en los microorganismos, sino que ahora lo entendemos en los macroorganismos, también estamos condicionados por nuestro entorno. O sea,
Hay hartas cosas que pueden cambiar y pueden variar desde dentro de la misma región, pero desde un lugar a otro. Y me imagino que eso también ha sido parte de lo que ustedes han encontrado. Exactamente. Bueno, este clon lo hemos detectado en la región de Ñuble, pero no sabemos qué es lo que está pasando en el resto de las regiones, porque no se está haciendo esta investigación en todos los lugares. Pero para nosotros es importante poder levantar información local. Nosotros estamos bombardeados de mucha información de diferentes partes del mundo, de bacterias resistentes, pero no sabemos cuál es la realidad actual y local. Por lo tanto, eso es lo que queremos nosotros lograr con este trabajo. Y considerando que ya se está, que si bien al principio, bueno, lo mencionamos más que nada, el tema de que esto lo llevamos por el lado de animales domésticos y de gatos, pero ya lo mencionó, que está traspasando las barreras, está traspasando la fauna silvestre, y considerando que lo amenazado también que está nuestra fauna autóctona de acá, de nuestro país, esto podría también generar inconvenientes. Claro. Eso es preocupante, y sobre todo cuando son animales que están en alguna categoría de conservación. Muchas veces los animales, por algunas otras causas antrópicas, no sé, atropellos, envenenamiento, pueden llegar a algún centro de rescate o centro de rehabilitación de animales silvestres. ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos estado dando cuenta que las mismas bacterias que afectan a los humanos, que afectan a los animales domésticos, son las que afectan a los animales silvestres. ¿Y qué es lo que pasa ahí dentro del centro de rehabilitación? Cuando quieren hacer un tratamiento para alguna infección por estas bacterias, no hay alternativas terapéuticas. Estas bacterias están resistentes a los antibióticos porque los animales silvestres las están adquiriendo del ambiente, que está contaminado con las bacterias que vienen del punto de esta triada de animales domésticos, humanos y ambiente. Nosotros tenemos ya el ambiente contaminado con nuestros desechos, incluyendo con bacterias que son resistentes a los antibióticos. Y hemos sido nosotros los que hemos estado generando esta presión selectiva para estas bacterias. ¿Cómo ha estado el trabajo también con los mismos centros, quizás con algún organismo del Estado, considerando para lo que significa el desarrollo de esta investigación, pero también las proyecciones que tienen, en particular lo que es el bienestar de salud de los animales? Exactamente. Bueno, estoy bien contento con la llegada que ha tenido este proyecto, principalmente con los hospitales humanos, porque ellos nos han disponibilizado cepas para nosotros poder comparar las que tenemos de animales silvestres, de animales domésticos. En animales silvestres estamos trabajando con el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción. Entonces, todos los animales que ingresan al centro, ya nosotros les hacemos algún screening para ver si portan estas bacterias. Y los animales domésticos, nosotros estamos adquiriendo también muestras de nuestro laboratorio de diagnóstico microbiológico en la Universidad de Concepción también. Y las muestras de agua vamos nosotros directamente a terreno con alumnos tesistas, tomamos las muestras y vemos también si el ambiente está contaminado con estas bacterias. Y ahí en lo que es la generación de investigación, pero también el trabajar con los estudiantes, con los tesistas, con el grupo en general. ¿Cómo se ha dado esa interacción también? Súper buena interacción. Yo siempre digo que tengo uno de los mejores grupos de alumnos, de tesistas de la universidad, porque somos como una familia, somos diferentes personas, alumnos de pregrado, alumnos de doctorado, donde estamos todos siempre trabajando, vamos a los congresos a mostrar nuestros resultados. Todos nos encargamos de hacer el análisis en laboratorio, luego todos nos encargamos de hacer los análisis genómicos, y ahora también estamos todos ya escribiendo nuestros resultados para poder disponibilizarlos a la comunidad científica. Han logrado secuenciar el genoma de 8 cepas, o sea, es harto trabajo. Han sido 8 cepas de esta Klebsiella pneumoniae C307, pero en total el primer año secuenciamos más de 100 genomas desde humanos, animales domésticos y silvestres. Sí. Claro, para poder identificar, ¿cierto? Exactamente, ahí estamos dilucidando cuáles son los clones y cómo están circulando en estos 3 ejes. Y considerando que también esta triada de la cual mencionabas, en donde está también el ser humano, y considerando la bacteria multiresistente en general, este es un caso, pero hay varias más. Exacto. Como también en la interacción que nosotros vivimos diariamente, porque lo mencionamos, tú eres tutor, yo también soy tutor, y tenemos nuestras mascotas, entonces existe un intercambio de microorganismos constante y que ahora está afectando a los animales, pero que en un futuro esto puede cambiar y puede empezar a afectarnos a nosotros. Exacto.
Bueno, como tú decías, este es un linaje, es un hallazgo solamente dentro de todo este proyecto. Sin embargo, sabemos que hay muchas bacterias que son multiresistentes, diferentes linajes que están circulando en la comunidad. Y eso es totalmente normal. Nosotros podemos hacer un análisis en las personas sanas, por ejemplo, de aquí de Concepción o de cualquier región del país, y vamos a detectar bacterias resistentes. Lo importante es parar de generar estas presiones selectivas para estas bacterias, principalmente por el mal uso de antibióticos, tanto en la medicina humana como en la medicina veterinaria. Y aquí hay varios puntos donde podemos atacar, por ejemplo, las mismas personas que se automedican o que compran antibióticos en las ferias, o muchas veces los tutores de mascotas que están recibiendo un tratamiento por antibiótico en alguno de sus mascotas, se dan cuenta que ya han mejorado un poco y paran de darle los antibióticos, y justamente ahí es donde estas bacterias pueden nuevamente comenzar a multiplicarse y ahora quizás con mayores capacidades de infección. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer para parar también esta problemática. Sí, ahí la automedicación y continuar con los tratamientos. Eso es algo muy importante, tanto en seres humanos como en mascotas. Y lo mencionaste anteriormente, el tener el control de lo que está ocurriendo también con nuestros animales. No solo, bueno, vamos a externalizar un poco, no solo en la casa, sino que también en quienes estén encargados del control de la fauna silvestre. Esto es también, ahí hay una responsabilidad compartida de poder saber el estado de nuestros animales, si es que está bien, porque uno lo puede ver bien. Puede andar alegre, puede estar saltando, pero en realidad internamente uno no sabe, no ve, no observa, no es posible verlo. Y entonces también ahí es también fundamental poder generar una cultura preventiva para llevar a controles, y así también podemos empezar ya cuando quizás esta investigación esté ya más avanzada y esté más común, por ejemplo, el tema de conocer el nivel molecular o de genoma de nuestros propios animales, de nosotros mismos también, cuando ya esto sea quizás un poco más general. Todavía se está desarrollando, o sea, ya está el tema de PCR, por ejemplo, ya se está avanzando, pero todavía falta un poco para llegar a una sociedad, a una cultura que ya tenga con esta visión preventiva desde esta mirada quizás más micro. Pero considerando que vamos para allá también, la importancia de este tipo de investigaciones que impactan justamente en nuestra vida rutinaria. Si no tienes mascota en tu casa, andas por la calle y anda un perro también, o anda un gato también, entonces, aunque tengas o no tengas mascotas, esto afecta a toda la población en general. Exacto. Bueno, es importante no alarmarse, porque como les digo, estas bacterias están en el ambiente ya, están en los humanos, están en los animales. Es importante informarse cómo podemos prevenir infecciones por estas bacterias. Ya no nos debe alarmar saber que algún animal presenta alguna bacteria resistente, pero como bien dices tú, tenemos que prevenir. Y desde el punto de vista veterinario, aquí lo más importante es mantener a los animales de forma sana. Desde el punto de vista de los animales silvestres, ahí la responsabilidad es de todos. Ahí somos las personas los que estamos contaminando muchas veces diferentes lugares. Hemos visto que algunos de los puntos donde más adquieren bacterias resistentes los animales silvestres es donde hay basura, donde hay basurales, donde hay vertederos, por ejemplo. Todos nuestros desechos van a estos lugares y fácilmente son adquiridos por los animales silvestres. Ustedes pueden ir a cualquier vertedero y va a estar lleno de jotes, de gaviotas que se están alimentando de los desechos, porque justamente no siempre también hay regulaciones que impidan ese acceso de los animales a esos puntos. Y hay medicamentos, obviamente también la basura, o sea, hay de todo. Y esto genera un ciclo también. Exactamente. Porque las deposiciones de estos animales, vamos a irnos a un lado jocoso, por ejemplo, las deposiciones de los animales de las gaviotas, de los aves, a veces caen encima de un auto, encima de nosotros. Y eso después cae no sé, por ejemplo, un helado y viene un perrito y lame el helado y justo al lado hay una... Entonces se genera contaminación cruzada. Claro. O sea, ese antibiótico que ingirió esa gaviota que estaba en el vertedero, o esa ave que estaba en el vertedero y que luego llegó acá y que cayó en el piso y que justo cayó al lado, o sea, de alguna u otra forma está siendo ingerido. Está siendo ingerido, o sea, es algo que nosotros no vemos, pero que está ocurriendo ahí.
Es súper bueno ese punto de vista porque justamente eso es lo que investigamos, es cómo es esta interacción entre los humanos, el ambiente, los animales silvestres, y vemos cómo son las mismas bacterias que están siendo distribuidas en estos tres elementos de la triada, y eso es lo interesante de este trabajo. Qué desafiante porque son microorganismos, lo mismo que hablábamos también el delante con la doctora, son microorganismos, entonces hacerle el tracking, hacerle el seguimiento, como cuando usted, por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo para que lo comprendamos. Cuando usted ordena por internet y usted va y le dice, su pedido ha llegado a la zona de distribución, su pedido está listo, va en camino, su pedido va llegando a su casa, hacer eso con este tipo de microorganismos es una labor titánica, es una labor muy compleja y bueno, ahí ustedes están con el desafío, me imagino que también están tratando de estar a la altura porque es algo complejo, es algo que hay que dedicarle mucho, pero mucho tiempo y por eso también el Fondesit es hasta 2027. Exacto. Bueno, ahora tenemos disponibles bastantes herramientas de secuenciamiento de genomas completos que son mucho más asequibles. Herramientas bioinformáticas que son fáciles no son fáciles la verdad, pero son mucho más amigables con el usuario para poder interpretar los datos, por lo tanto nos es más fácil como investigadores llegar a alguna conclusión a partir de todos los datos que obtenemos. Entonces eso se agradece y vamos siempre avanzando en conjunto, haciendo colaboraciones con otros investigadores y gracias a esto podemos obtener resultados mejores y finalmente poder llegar a esto, que es difundir los resultados a la comunidad. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo, por estar aquí junto a